principalmente en materia de otra asignatura, como macroeconomía. Digamos, yo lo que te voy a pedir a vos es que te centres, me nombraste algunos conceptos bien de la teoría keynesiana, que te centres más que nada en la bibliografía que utilizamos en la cátedra. Que se van a ver en otra materia. ¿Sí? Acá lo que se analiza son principalmente los aportes más importantes de la teoría. No hacemos un desarrollo teórico o profundo de la teoría keynesiana. ¿Sí? Ya va a venir. Perfecto, gracias. No hay ningún problema. Ya va a venir la teoría keynesiana en próximas clases. ¿Sí? Bueno, si alguno tiene en la computadora abierto, digamos, todos los archivos de la unidad 1, les voy a pedir que vayan al archivo o al PDF de actividades 1, está titulado así, en la bibliografía. Yo igualmente voy a compartir, así lo podemos ver todos, más que nada los enunciados, y vamos a ir respondiendo entre todos cada una de esas preguntas. Yo le había marcado la última clase que había 2 puntos que no lo vamos a hacer en clase. Uno porque se los voy a enviar yo, resuelto, ¿sí? Lo hacíamos principalmente cuando las clases eran presenciales, digamos. Ahora con la virtualidad es muy difícil poder resolverlo. Ahora les voy a decir cuáles de ellos el ejercicio es, que no lo vamos a hacer acá en clase, pero cada uno lo puede resolver por su lado. ¿Sí? No lo podemos resolver en clase porque nos llevaría mucho tiempo. Y ahora vamos a ver por qué. Pero las actividades. ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Bien, ahí pasé a compartir pantalla. Digamos, este es el archivito de actividades de la unidad 1. Ustedes tienen 2. A ver si voy a unidades, a la bibliografía. Esto es lo que yo les decía. Ya tienen unidades 1 y 2 en la parte de materiales didácticos. Y en la parte de unidades tengo actividades 1, que es lo que vamos a resolver hoy. Después tienen los contenidos, los objetivos, la bibliografía, que sería el programa de la materia, la guía de preguntas, que a usted le va a servir para ir repasando a medida que vayamos avanzando con las unidades. Yo les recomendaría a ustedes que cada vez que cerremos una unidad, vayan a estas guías de preguntas y traten de resolverlas para ver en qué puntos deberían profundizar. ¿Sí? Les va a servir a ustedes como una especie de repaso de toda la unidad. Bueno, después tienen las presentaciones que solemos utilizar en clase. Yo les había dicho la clase pasada que mis presentaciones pueden diferir un poco de las de la cátedra. No se asusten. Pero trato de seguir esas presentaciones. Y bueno, la publicación de cátedra. Todo otro material o bibliografía complementaria, como les dije y se los mandé la clase pasada, se las envío yo por medio de un link, que no los podemos subir en comunidad, ¿sí? Pero vamos a actividades 1. Vamos a ir resolviendo cada uno de esos puntos. El 1 no lo vamos a resolver, este que dice construya el mapa conceptual correspondiente a la unidad 1. Yo se los voy a enviar, si ya lo tienen. Es como un esquema, el esqueleto de toda la unidad 1, todos los temas fundamentales que ustedes deberían enfocarse en su estudio, digamos, ¿no? A la hora de analizar la bibliografía, ya sea la obligatoria de cátedra como la adicional que le envié yo. Pero vamos a empezar por el 2. Vamos a ir resolviendo punto por punto y vamos ya con la clase de hoy cerrando la unidad 1. Vamos a cerrar para pasar el próximo jueves a la unidad 2. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 2 lo que plantea es, dice, utilizando sus conocimientos teóricos adquiridos en la lectura de la bibliografía, comente las siguientes afirmaciones. Y me da una serie de puntos. ¿Sí? Él la dice, estoy compartiendo, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy presentando? Sí. Sí, profe. Sí, es la actividad. ¿Bien? Están viendo de la compu y si no, es lo que estoy presentando. Si alguno lo tiene impreso, también. ¿Sí? Bueno, 2A dice, llegará el día en que podrán ser producidos tantos bienes como para que no quede ninguna necesidad insatisfecha. ¿Qué opinan con respecto a esta afirmación? Que es falso. Bien, es falso. ¿Por qué es falso?
Todo en economía tiene Porque a un medida que porqué. satisfacemos... Sí, perdón. Ujú. A medida que satisfacemos una necesidad, surgen otras. Pero como dijimos antes, los recursos son escasos. Entonces, hay menos recursos y más necesidades por satisfacer. Bien. Entonces, si llegara el día en que se podrían producir y que se produzcan todos los bienes necesarios como para satisfacer todas las necesidades de la población, en la clase pasada no existiría la economía como ciencia. Porque el objeto de estudio de la economía es el problema económico, que consiste en la escasez, digamos, en la escasez. Por un lado, teníamos necesidades ilimitadas, pero contábamos con recursos escasos. Entonces, mientras sigan existiendo y sigan surgiendo más y más necesidades de la población por satisfacer, obviamente como los recursos son escasos, no vamos a poder producir tantos bienes necesarios para poder satisfacer tantas necesidades, porque dijimos que a nosotros nos interesan los bienes económicos. Y los bienes económicos son escasos, son limitados, ¿sí? Entonces, esta afirmación no es correcta, ¿sí? No va a llegar nunca ese día en donde se puedan llegar a producir tantos bienes para todas las necesidades de la población. En la medida en que voy satisfaciendo determinadas necesidades, a medida que va pasando el tiempo pueden ir surgiendo nuevas necesidades, ¿sí? Entonces, el primer punto no es correcto, esa afirmación. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, avanzamos con el B. El B dice, sin producción, por tanto no hay consumo, pero sin consumo tampoco habrá producción. El consumo también produce o genera la producción porque el producto solo tiene sentido si se consume. Y el consumo expresa la necesidad de una nueva producción. ¿Qué podríamos decir con respecto a esta afirmación? Que es verdadero. Bien, ¿por qué? ¿Cómo lo podría justificar? Tiene que ver con la ley de oferta y demanda. Bueno, Yo puse, sí, me parece lógico ya que es una rueda, más consumo, más producción. bien. Obviamente, dijimos, y un poco tiene que ver con lo que hablamos recién en el punto A, digamos. Hay necesidades por satisfacer y esas necesidades se satisfacen con bienes y servicios que se producen con recursos, con los famosos producción, ¿sí? Obviamente, si esos bienes no se producen, no vamos a poder satisfacer las necesidades de las personas. Digamos, sin esa producción de esos bienes no se podrían consumir bienes. Digamos. Son dos términos que están íntimamente relacionados, ¿sí? Sin uno no hay el otro. Porque si no hay necesidades, tampoco se deberían producir bienes. Esos bienes son producidos básicamente porque hay necesidades, y esas necesidades se tienen que satisfacer, ¿sí? O hay producción, porque ¿qué empresa va a producir si las personas no demandan esos productos? O sea, hay una interacción siempre entre oferta y demanda, como decían ahí. Si se demandan determinados productos, entonces hay que producir esos productos, ¿sí? Y si hay productos que ya no se demandan, entonces hay productos que ya no se tienen que producir, ¿sí? Y una empresa, obviamente, va a producir un determinado producto, obviamente, siempre y cuando ese producto se consuma. Si no, no me conviene producirlo. Por eso, hoy en día hay productos que quizás hace 30 o 40 años se producían y hoy ya no se producen. O hoy se producen productos que hace 40 años no se producían, ¿sí? El consumo, dice, expresa la necesidad de una nueva producción. Generalmente, hay determinados modelos que plantean que la demanda genera oferta. Si no se demandan productos, no se van a producir esos productos. La demanda le envía una señal a quien está encargado de la producción, ¿sí?
Entonces, producción y consumo están íntimamente relacionados en el sistema económico. Esto es oferta y demanda, que son dos conceptos que lo vamos a analizar más adelante, así que no se preocupen. Oferta y demanda. ¿Se entendió? Sí, 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 sí. Bien. Avanzo con el C. Dice, quien sea responsable de la política económica de un país no debe ignorar los conceptos básicos de la teoría económica. ¿Qué opinan con respecto a esa afirmación? ¿Correcto? ¿Falso? verdadero. Bien. ¿Por qué es verdadero? Significa. Para que tenga un buen desempeño un gobierno, tiene que saber bien las políticas económicas, si no, no podría manejarlo. Más que la política, la teoría. Bien, La nosotros hicimos teoría. clase anteriormente que a mí una teoría me permite, a una de las funciones de las teorías o de las leyes es poder no solo explicar lo que ocurre en la realidad, también me permite poder predecir que puede llegar a ocurrir. Pero hay un punto importante, que yo con una teoría lo que puedo hacer es modificar un aspecto de la realidad. Y yo sin teorías económicas, sin leyes que traten de explicar determinados fenómenos, no podría tomar medidas o llevar a cabo políticas económicas. ¿Sí? Nosotros dijimos en la clase pasada que la teoría económica es fundamental e indispensable para poder económica. ¿Sí? Y quien realiza la política económica de un país debe contar con teoría, debe conocer, debe saber de economía. ¿Sí? Por eso, quienes generalmente toman medidas de política económica son los ministros de Economía o ministros de Finanzas. ¿Sí? Son personas embebidas de conocimiento económico. Porque yo para hacer algo necesito saber antes de tomar determinada medida. Porque si yo, por ejemplo, quiero reducir el desempleo, quiero tomar determinadas políticas, tendría que saber por qué se genera el desempleo. Conocer determinadas teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia explicando de por qué hay desempleo. Una vez que yo sepa por qué hay desempleo, una vez que yo sé la causa, podría tomar medidas para poder reducir el desempleo, por ejemplo, o para poder reducir la inflación. Dice que la emisión monetaria la inflación, quiero bajar la inflación, quiero tomar medidas de política, y bueno, iría por el camino de reducir la emisión monetaria. Yo para poder aplicar política económica necesito del conocimiento económico, necesito saber o conocer las teorías económicas o leyes, ¿sí? Explicaciones de por qué se generan determinados fenómenos. ¿Sí? Entonces este punto es muy importante, digamos. Quien hace la política económica de un país no debe ignorar los conceptos básicos de la teoría económica. Y nosotros veíamos el otro día, cuando hicimos esa distinción entre estas dos grandes ramas en que se divide la economía, entre la economía positiva y la economía normativa. ¿Sí? Vimos, repasamos un poquitito lo que vimos la clase pasada, esto, que la economía la podíamos dividir en economía positiva y normativa. Fíjense que la política económica está dentro o sumergida dentro de la economía normativa, lo que debería ser. Son enunciados basados en juicios de valor, en opiniones, en ideología. Para poder llevar a cabo políticas económicas, necesito conocer teorías o los modelos o el análisis económico. ¿Bien? No son dos cuestiones totalmente disociadas, digamos. Son dos aspectos que van de la mano. Aplicar políticas, para poder tomar decisiones, yo necesito conocer. Conocer la ciencia económica, digamos, las teorías, las leyes, los modelos. Sí, sí, profe. Sí, profe.
yo no puedo tomar una decisión si no sé de qué se trata. Porque si no, podría venir, no sé, el ministro de Educación y aplicar políticas económicas. ¿Sí? Podríamos terminar en cualquier cosa. Para poder tomar medidas de política económica necesitamos conocer la teoría económica. D. La economía, dice, no es una disciplina científica, porque los supuestos normalmente empleados en los modelos económicos son irreales. Los supuestos que se utilizan en la economía son irreales, los que se utilizan para construir los modelos económicos. No, pero tampoco es completamente real, es una aproximación. En primer lugar, respondo a esa pregunta con lo que vimos clases pasadas. Nosotros vimos que había diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Vimos algunos ejemplos, nombramos algunas de esas diferencias. Por ejemplo, que no existen constantes universales en las ciencias sociales, sí en las ciencias naturales. Dijimos que el conocimiento científico en economía, en las ciencias sociales, perecedero, históricamente determinado. Es decir, que es un conocimiento que se puede ir modificando a medida que va pasando el tiempo, a medida que va evolucionando la historia y la sociedad. Que pueden funcionar muy bien en un contexto histórico y quizás no funcionen tan bien en otros momentos históricos. Pero en las ciencias sociales sí se utilizan supuestos irreales. ¿Sí? Esto de que en los modelos económicos los supuestos que se utilizan son irreales es cierto, pero eso no quita que la economía no sea una disciplina científica. La economía es una ciencia social. Por más que Profe, le leo Sí, decime. lo que escribí para ver A si, ver, porque creo que estoy media mezclada en lo que escribí. decime. Puse, la economía es una ciencia social y los modelos económicos no son irreales, deben ser coherentes, tener una consistencia interna y validez empírica. Está bien, pero los modelos económicos, ¿me dijiste? ¿No son? Los modelos económicos no son irreales. Creo que En ahí le realidad, erré. te corrijo ahí, los supuestos empleados en los modelos económicos son irreales. Corregilo esa parte. Ah, ok. ¿Sí? Los supuestos que se utilizan en los modelos económicos son irreales. Eso es cierto. Pero eso no quita que la economía no sea una disciplina científica. Porque la economía es una disciplina científica, es una ciencia social. No tanto porque utiliza supuestos, como dice acá, irreales, sino porque es una ciencia social por dos motivos. Tiene un objeto de estudio, ¿sí? Hay un objeto de estudio y utiliza un método, el método científico. ¿En qué consiste esto de los supuestos irreales? Bueno, dijimos que para explicar determinados fenómenos de la realidad, como la economía es tan compleja, la realidad es tan compleja, se utilizan supuestos que distan de ser irreales. Son irreales esos supuestos. Pero eso no quita que esta disciplina sea científica. Nosotros vamos a ver un modelo, que es un modelo económico, ahora en un ratito, vamos a repasar un modelo económico que es el más importante de la unidad 1, donde se utilizan supuestos irreales. Pero eso no quita que ese modelo a mí me pueda, digamos, explicar algún fenómeno de la realidad. Porque los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Y eso no quita que no me permitan a mí poder explicar un fenómeno de esa realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo tengo que hacer abstracciones acá, tengo que recurrir a la abstracción. Como la realidad es tan compleja, yo voy a tomar determinadas variables que considero las más importantes. Y ahí es donde yo empiezo a incorporar supuestos en el modelo. ¿Sí? O sea, que la economía no es que deja de ser científica porque utiliza supuestos irreales. Esos supuestos irreales que yo utilizo me sirven a mí para hacer una abstracción de la realidad. ¿Sí?
para explicar algún fenómeno de la realidad. Pero la economía es una ciencia. Hay un objeto de estudio y hay un método de análisis, hay un método científico para comprender fenómenos, que decíamos el otro día que era el método hipotético deductivo. Ese era el D. El E. El E dice, la economía ha sido siempre en parte un vehículo de la ideología dominante en cada periodo y en parte un método de investigación científica. John Robinson. ¿Qué opinan con respecto a ese enunciado? ¿Que es verdadero? Bien. Ese supuesto es correcto. Y vuelvo a repasar lo que vimos recién, digamos. Dice que la economía ha sido siempre en parte un vehículo de la ideología dominante en cada periodo y en parte también un método de investigación científica. Y esto tiene que ver, y vuelvo otra vez a lo mismo, tiene que ver un poquito con esto. Dijimos que la economía normativa estaba asociada a lo que debería ser, a lo que el economista piensa, en base a sus juicios de valor, en base a su ideología, cómo deberían ser las cosas en la sociedad, el funcionamiento económico de un país. Y ahí entra en juego mucho la ideología de quien hace la política económica. ¿Que mi economía sea una economía abierta al mundo o quiero cerrarme al mundo? Bueno, eso depende de mi ideología. Si yo soy un economista liberal, te diría no. Si esa es mi ideología predominante en un determinado contexto histórico, una economía liberal, ¿no? Y bueno, abramos las puertas del mundo, que vengan productos importados y que la producción nacional compita con los productos de otros países. Ahora, si yo tengo mi ideología que es vivamos con lo nuestro y no dejemos entrar a productos de chinos o norteamericanos, ¿sí? Cerremos las importaciones. Bueno, esa es otra ideología. Pero ahí estoy en el campo de la economía normativa. Son medidas de política económica fundamentadas o fundadas en juicios de valor, en ideología. Pero la economía tiene otra gran rama, que es la economía positiva. El conocimiento científico. Los métodos o los pasos que yo hago para poder conocer algún fenómeno. ¿Sí? El uso del método científico, el método hipotético deductivo para construir teorías, modelos. ¿Sí? Y la economía, en parte es un método de investigación científica y en parte es un vehículo de la ideología dominante en cada periodo. Profe, Está embebida la economía de estas dos grandes ramas. Sí, una pregunta con respecto a eso. sí, decime. La apertura al mundo, digamos, vos, por ejemplo, hablabas, dijo que todo el mundo venga a competir y veo, vos, por ejemplo, tenés Estados Unidos el mayor protector de su economía interna. Sí. Entiende justamente que ellos son abiertos al mundo, pero vos le querías vender algo que ellos hacen y te lo van a subvencionar, o sea, no tenés forma de cómo competirles a ellos. Claro. Entonces, No solo Estados Unidos. eso es una teoría que ellos te venden, pero en la realidad no lo hacen así. Es una O teoría, me parece sí, a mí. es una ideología, digamos, no solo Estados Unidos, en Europa. Sí, Andá a competir con Francia también, que claro. obviamente defiende su producción nacional. ¿Sí? Alemania, sobre todo. Alemania. Y son abiertos Sí. al mundo. Bueno, Entonces, pero también defienden lo de ellos, digamos. ¿Cuál es la idea? Defender lo mío, pero también, bueno, ver si gano algún mercado. Defendiendo lo mío. claro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en vez de venderle la soja, le vendería el aceite, la harina. Generaría más ingresos. Claro. Más valor agregado, más trabajo. Sí, sí. Esa es una de Y las en vez, políticas históricas de Argentina. claro, en vez que Cargill ¿Sí? se lleve las ganancias afuera, yo los tacharía como era la Junta Nacional de Grano Uh-huh. y las divisas que vendían en el país. Pero bueno, ellos trabajaron, ellos hicieron lobby para que eso no existiera. Y hoy tenemos Bien, la bien. producción Sí. la producción de campo nuestra está realmente, porque realmente son 4 los que se llevan y los productores, realmente los que son productores de la soja, que eso la están pasando mal. Y siempre lo terminan salvando el Banco Nación.
porque hay una cosa que no se dice, los productores agropecuarios, pues vengo de una zona y conozco el tema, cuando no llegan, recurren al Banco Nación a bajas tasas, y ahí para que realmente se pueda salvar la producción agropecuaria. El Estado ha sido un poco, podríamos pensarlo, un poco cómplice de toda esta situación, pero a lo largo de la historia, digamos, toda la historia. Pero sí, más vale, doblemente. Si Bien. viene de la época, decía, no vendamos los cueros, vendámosle los zapatos. Claro. Sí, sí, bueno, no, esa es una crítica, lo vamos a ver también después cuando veamos la parte de historia, digamos, ¿no? Vos fijate que hay una cuestión muy lógica que nadie, por ejemplo, yo nunca lo escucho hablar, vos fijate que todo el ferrocarril desarrollado en el país lo hicieron los ingleses. Todos terminan en puertos, donde ellos se llevaban la lana, donde se llevaban la cosa. O sea, no era para el funcionamiento, pero el modelo no era nuestro, era de ellos. Obvio. Nosotros nunca lo pudimos, digamos, utilizar, cambiar esos ramales para la distribución interna, movimiento interno de ganado. Sí, para poder producir otro tipo de productos, digamos, exportar otro tipo de productos, obviamente. Pero es un modelo imperante en ese momento, digamos, una ideología de ese momento, ¿no? Como decíamos ahí recién en el enunciado. Está bueno. ¿Sí? Bien, ahí me voy un poquito al chat. Así dice Jennifer. Bueno, como dice Jennifer, dice cómo influye la ideología en la elaboración de los modelos económicos. Bien. Vuelvo acá a la presentación que estábamos viendo. Bien. Existen muchas diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿no? Esto de los supuestos irreales, esto de que hay menor precisión en los métodos de estudio, pero el último punto tiene que ver un poco, y te respondo ahí la pregunta, Jennifer. Los juicios de valor. Esta ciencia, la ciencia económica, no es tan objetiva como otras ciencias, digamos. ¿Por qué? Porque estos juicios de valor, esta ideología imperante, digamos, del economista al momento de realizar o analizar su objeto de estudio, el tema que quiere analizar, obviamente él va a analizar ese objeto, digamos, ese fenómeno, ya con una ideología imperante, digamos, ¿no? Y eso le quita objetividad al análisis económico. ¿Sí? La ideología muchas veces se mete en el medio, de ese análisis, y yo generalmente, a ver, probablemente dependiendo de los supuestos que yo utilice a la hora de hacer ese análisis, si está muy embebido en mi juicio de valor, probablemente llegue a una conclusión que yo quería llegar desde un principio. ¿Sí? O sea que siempre los juicios de valor van a afectar al análisis económico. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el economista es una persona de carne y hueso. Él tiene su forma de pensar, su forma de sentir, tiene una ideología, tiene un bagaje histórico, él fue educado en determinadas universidades, se embebió de determinadas teorías. Quita objetividad al análisis económico. ¿Sí? O sea que se ve afectado el modelo económico, el análisis económico, en base a los juicios de valor, en base a esa ideología. ¿Ok? Bien. Bueno, estábamos en el E. Vamos a avanzar un poquitito. F. Las leyes científicas son verificables, pero nunca pueden decirse verdaderas, sino probabilísticas. ¿Qué opinan con respecto a este punto? ¿Verdadero? Bien. Yo decía la clase pasada que como estamos en una ciencia, la ciencia económica, la ciencia social, yo construyo conocimiento utilizando el método científico, que en esta materia se llama el método hipotético deductivo. ¿Sí? Este método consiste básicamente en la unión de dos métodos, el método inductivo y el método deductivo. El método inductivo partía de observar determinados fenómenos de interés del investigador. En base a esas observaciones construyo hipótesis, es decir, posibles explicaciones de por qué se da ese fenómeno. Y en base a esas hipótesis paso a utilizar el método deductivo, que es partir de principios generales, hipótesis, construyo teorías o leyes universales. ¿Y qué hago? Una vez que construyo esa teoría, paso a la contrastación, es decir, veo si efectivamente esa teoría me explica
el fenómeno analizado. Bien, eso por un lado. O sea que las profe, leyes... Sí, que pueden decirse que son verdaderas, sí. pero hoy son verdaderas. Pueden que en un día, en el futuro, ya no sean más Ujú. verdaderas. Exacto. Por un lado, varias cuestiones. Las leyes científicas efectivamente son verificables. Siempre hay que contrastarlas con la realidad. ¿Sí? Pero a diferencia de las ciencias naturales, donde esas leyes son universales, se cumplen en todo momento, en toda época de la historia, esas teorías, esas leyes que se construyen en las ciencias sociales, no son verdaderas para todo contexto, en todo momento y en cualquier país, por ejemplo. Pero, o sea, no son una verdad universal, pero sí son probabilísticas. Vuelvo acá. Decíamos que la economía el conocimiento económico es provisorio, siempre sujeto a contrastaciones, digamos. Siempre se puede modificar ese conocimiento porque las sociedades van evolucionando, van cambiando. Es relativo y es históricamente determinado. ¿Sí? O sea, las leyes científicas son verificables, son contrastables, pero no son verdaderas, sino son probabilísticas. Dado determinado supuesto, en determinado contexto, utilizando determinadas variables, suponiendo que determinadas variables no se modifiquen, por ejemplo, puede que ocurra esto. Existe una alta probabilidad de que pueda darse. ¿Sí? Ahora, si se me modifica alguna de esas variables, o que yo no tuve en cuenta, o que la mantuve constante, o que no las incorporé en mi análisis, eso me va a modificar mi modelo. Las leyes científicas en las ciencias sociales son probabilísticas, no son universales, pero sí son verificables, son contrastables con la realidad. ¿Sí? Y son probabilísticas porque se pueden modificar. Bien. Ese era el F. Hacemos el 3. Dice, justifique las siguientes afirmaciones. La escasez no se debe atribuir solo a la naturaleza, sino también a la naturaleza humana. ¿Puedo leer lo que puse, profe? Dale. Yo puse que la escasez es también un problema de la naturaleza humana, ya que a medida que se avanza en el tiempo, el hombre tiene nuevas necesidades, las cuales se vuelven escasas por distintos motivos, como las limitaciones físicas, de medios, de tiempo o de inadaptación de los medios. Perfecto, Karen. Perfecto. Bien. Volvemos al concepto básico y uno de los actores principales de la unidad 1. El problema económico, la escasez, necesidad ilimitada, recursos escasos. Ahora, yo sé que los recursos son escasos, son limitados. Uno, porque así como hay recursos renovables en la naturaleza, hay recursos no renovables. ¿Sí? Profe, también porque hay gente que se lleva más de lo que se debería llevar y la distribución está mal. Sí, ese otro aspecto también, pero no tiene que ver tanto con la pregunta. Está bien. Podemos pensar y criticar la distribución de la riqueza o los ingresos en la sociedad. ¿Sí? Pero este es un poquito más profundo, me parece. La pregunta está más enfocada en, no tanto en cómo se distribuye el ingreso, sino en necesidades y recursos de los que disponemos. Solamente financieros o monetarios. Recursos. Los recursos naturales, los no renovables, por ejemplo, que eso Claro, los recursos si no naturales. Los cuidamos, nos vamos. Claro, yo puse mucho ejemplo, de que el hombre no cuida la naturaleza, la destrucción, la tala, la contaminación, y eso hace que cada vez Ese deseo haya menos recursos. voraz de querer cada vez más, digamos, de querer Exacto. cada vez más bienes, más servicios, digamos, ¿no? Y Sí, obviamente talan ustedes los saben, árboles para poner ¿sí? poblaciones, pero nos quitan un montón de oxígeno, viene el Claro. calentamiento global que arruina. Es como que es toda una rueda. Claro, El ser humano porque, no. porque en la medida que aumente el consumo de la población, tiene que aumentar la producción. ¿Sí? Están íntimamente ligados, como decíamos recién.
Y en la medida en que la sociedad quiera consumir más bienes, hay que producir más. Y ustedes saben que producir implica contaminar más. Contaminamos más el medio ambiente, el aire, los ríos, los suelos. ¿Sí? Sí, yo me fui para ese lado de la contaminación, porque estábamos hablando de la naturaleza contra el hombre. Perfecto, El hombre la en destruye. realidad está todo vinculado, ¿sí? Tiene todo podemos relacionarlo, ¿sí? O sea que esta escasez que se genera, este deseo de, por un lado, necesidad de limitar recursos escasos, no solo se debe a lo escaso de los recursos que me brinda la naturaleza. ¿Sí? Está bien. Recursos escasos porque obviamente si talamos más árboles, para que crezca un árbol lleva décadas. ¿Sí? Pero no podemos tener, digamos, quizás no tengamos tantos ríos como quisiéramos, tanta vegetación como quisiéramos, ¿no? Eso es limitado. Y es cada vez más limitado en la medida que se contamine o se deprede la naturaleza. ¿Sí? Y no reponemos, porque podríamos plantar más árboles, cuidar más los Podríamos ríos. reciclar, podríamos hacer Los compost, fertilizantes. utilizar desodorantes que contaminen la capa de ozono, que reduzcan la capa de ozono, es decir, hay un montón de cuestiones que podríamos como sociedad incorporar, ¿no? Para cuidar un poco más del medio ambiente, obviamente, que sí. Sí, Eso pero hay depende mucho tanta de la educación. pobreza en el mundo que si no tienen educación básica, menos van a tener educación como para reciclar y hacer un montón de cosas. La Y eso tiene que gente ver también hace con lo que puede. cómo se distribuye el ingreso, como decía el compañero ahí también. Claro. Digamos, es como que son todos temas que están interconectados, ¿sí? Sí, es Todo una tiene rueda que que ver con todo. si no pasa una cosa, no pasa la otra y Es está como todo mal. el juego de la manta corta, digamos, ¿no? Si saco un poco de un lado, no tenemos del otro. Pero obviamente acá también volvemos a la pregunta, no solo la escasez se debe a lo limitado de los recursos que me brinda la naturaleza, sino al deseo voraz de la sociedad de querer consumir, de una sociedad consumista y cada vez más consumista, la naturaleza humana. Ese deseo cada vez mayor de querer más y más bienes o servicios. ¿Sí? ¿Por qué se creen que todos los años rompemos marcas de consumo de energía eléctrica? Rompemos marcas de, no sé, de ventas de aires acondicionados. Todo tiene que ver con todo. Estamos en una sociedad consumista. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Sí, Sí. profe. Bien. Después dice el 3, bueno, 3b, dice 3 acá. La abstracción permite la construcción de modelos como representación simple del hecho económico concreto. ¿Qué podrían decir respecto a ese punto? ¿Se lo leo? Dale. La abstracción es poder captar los datos esenciales de una cosa o fenómeno, parte de hechos concretos. Eso permite elaborar los planes económicos necesarios. Bien. Más que los ¿Estará planes bien? económicos, los modelos económicos. ¿Sí? Yo estoy con el plan. A mí déjame el plan. Estás con el tema de las políticas, los planes económicos. O sea, vamos a quedarnos con los modelos económicos, la parte del análisis económico con la economía positiva, ¿sí? Porque si no me voy para el lado de la economía normativa, el tema de los planes, las políticas, ¿sí? Nos vamos a quedar por ahora con la parte de la economía positiva. Y sí, la abstracción, que es un procedimiento meramente científico, ¿no? La abstracción. ¿Qué era abstraerse? ¿Qué implicaba la abstracción? Separarse. Bien, tomar distancia. Podríamos pensarlo así. Es tomar distancia, es un procedimiento donde el investigador, el analista, toma distancia a un determinado fenómeno. ¿Sí? Por un lado. Empieza así. Tomo distancia, observo fenómenos, y yo voy a tomar de ese análisis que yo vaya a hacer, los elementos que yo considero más importantes de mi análisis. Voy a tomar las variables que yo considere más significativas. ¿Sí? Y a mí la abstracción me va a permitir construir modelos económicos en esta materia.
¿Y qué era un modelo? Un modelo, la materia la define como una representación simplificada de un hecho concreto o de la realidad de un determinado fenómeno. Si yo no pudiera proceder a abstraerme, sería muy difícil explicar un fenómeno económico por la complejidad que implica. Porque un fenómeno está atravesado por un montón de variables. Es muy difícil explicar la realidad analizando el todo. Por eso, ¿qué hago? Tomo lo que yo considero más importante para analizar un determinado fenómeno. En particular. ¿Sí? No puedo analizar toda la economía argentina en su conjunto, es muy difícil, es muy complejo. Analizamos, por ejemplo, la distribución. Digamos. Tomo variables que yo considero más importantes, o que el investigador, el economista, considera más importante analizar. ¿Sí? Y el resto lo deja por fuera de su análisis. ¿Sí? Eso es abstracción, el método de la abstracción. Tomar los elementos que el investigador o el analista considera más importantes en su estudio. Para poder construir un modelo, y ese modelo, si bien no me va a explicar cómo funciona toda una economía de un país, sí me va a mí permitir analizar un hecho económico concreto. Un aspecto de la realidad. ¿Sí? Que es el que yo decidí analizar. Claro, es el tema que yo decidí investigar. Y no más que eso. Me estoy dejando de lado otros fenómenos que yo considero quizás menos interesantes analizar. Bien. Bueno, avanzamos un poquitito, hacemos el 4. Si alguien lo quiere leer. ¿Qué dice el 4? Se lo leo. Bueno. Analice y explique el siguiente párrafo. El problema básico de la producción es la creación de instituciones sociales que movilicen la energía del ser humano para propósitos productivos. Pero no solo deben ponerse a trabajar, además de asegurar una gran cantidad de esfuerzo social, las instituciones económicas de la sociedad también deben asegurar una asignación viable de ese esfuerzo social. Heilbronner y Milberg. Exacto. Ese fragmento ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, en el apunte en el capítulo que le dedica Heilbronner y Milberg a la introducción, digamos, ¿no? Lo tienen en el material que yo les envié. Profe, ¿ese material por dónde lo enviaste? Lo envié por Xiu Guaraní, les envié un mensaje por Xiu Guaraní con un link de Google Drive. Pues no está en comunidades. Lo van a encontrar ahí en uno de los capítulos de Heilbronner y Milberg. O sea, está en el libro, en el capítulo del libro. Y lo que está planteando acá Heilbronner y Milberg, efectivamente, lo que vimos en clases pasadas. O sea, esto no es que yo tengo que decir si es verdadero o falso. Está en el apunte. O sea, esto es correcto, es así. Y lo que me está queriendo plantear acá es lo que vimos en la clase pasada. Ante el problema económico dijimos que obviamente tenemos que ver cómo asignamos de la mejor forma posible estos recursos escasos para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de la población y procurar un buen bienestar material de esa sociedad. Lo que debe hacer esa sociedad, esa organización social, son dos cosas. Organizar un sistema para poder producir los bienes y servicios necesarios. Y acá podríamos pensar ahí que esa sociedad tiene que determinar qué bienes se van a producir y cómo. Que son los dos problemas asociados al problema de la producción. ¿Qué bienes vamos a producir? Bueno, veremos. Los que sean necesarios para satisfacer la necesidad de la sociedad. ¿Cómo? Bueno, vemos qué método de producción, vemos si utilizamos capital, cuánta cantidad de trabajadores, qué tecnología utilizamos para producir esos bienes. ¿Sí? O sea, lo que tiene que hacer esa sociedad es crear instituciones sociales para movilizar la energía del ser humano. ¿De qué va a trabajar cada persona? Bueno,
veremos de qué forma lo vamos a asignar. Vamos a ver, o tenemos que ver cómo distribuimos las tareas, cómo dividimos el trabajo en una sociedad. Una persona se va a ocupar de, no sé, de ser carnicero, otro va a ser contador, otro se dedicará, no sé, a actividades agropecuarias. Tenemos que ver cómo distribuimos la energía del ser humano para poder producir esos bienes. El problema de la producción. Pero hay otro problema, porque producir por producir no es lógico. Yo esos bienes después los tengo que distribuir. El problema de la distribución. Organizar cómo se va a llevar a cabo esa distribución. Esa asignación viable de ese esfuerzo que hizo la sociedad en el proceso de producción. Y acá es lo que ustedes tienen que leer de estos dos autores, cómo las sociedades a lo largo del tiempo fueron enfrentando estos problemas. ¿Cómo enfrentaron el problema de la producción y cómo afrontaron el problema de la distribución? ¿Qué métodos utilizaron determinadas sociedades para poder cumplir con esas metas? Esto era, profe, lo de tradición, mando y mercado. Exacto. Ese punto lo van a leer del capítulo de estos dos autores, de Hell-Verona. Está todo desarrollado ahí. Los tres métodos, como bien dijo ahí el compañero, tradición, mando y mercado. Y que lo charlamos en clase. ¿Sí? Al menos las características más importantes de cada uno de ellos. Bueno, el 5 le dije que no lo hagan, este lo voy a pasar por alto, porque acá había que buscar en artículos periodísticos 3 variables económicas y bueno, y responder. Obviamente en la virtualidad esto es muy difícil porque si yo le pedía a cada uno de ustedes que busque artículos periodísticos y le preguntaba uno por uno, no íbamos a terminar más, pero en forma particular, cualquier duda que surja, resolviendo este punto 5, no tengo problema en resolver. ¿Sí? Yo voy a seguir avanzando. Voy a pasar al 6. El ejercicio 6, bien. Acá se me hizo un lío. Sí, dale, ahí vemos. Establezca la diferencia entre una variable económica de flujo y una variable económica de stock. Y especifique en las variables siguientes, todas estas variables que les voy a nombrar son variables económicas. Entonces yo las tengo que clasificar en flujo o stock. Bien, especifiquen las variables siguientes a qué categoría corresponden, si son de flujos o stock. Antes, para saber yo cómo clasificar una variable en flujo y stock, tengo que saber qué es una variable flujo y qué es una variable stock, porque si no sé, no va a estar complicado. ¿Sí? Yo las variables económicas, decíamos en clase de la semana pasada, las podía clasificar de varias formas. ¿Sí? Endógenas, exógenas, nominales reales, a precios, las podía evaluar a precios corrientes o a precios constantes, o como dice este ejercicio, las puedo evaluar, las puedo clasificar en flujos o stock. El ejercicio me plantea primero que establezca la diferencia. Cuando una variable es flujo, cuando una variable es stock. Decíamos que las variables de stock son aquellas variables, como dice ahí, que se refieren a un momento dado en el tiempo, o podríamos decir que es una variable que se puede medir. Existe la posibilidad de medir esa variable en un momento dado en el tiempo. Es como que saco una foto y me fijo en ese momento que saqué la foto, qué valor tiene esa variable. Se puede medir en un momento. Tengo la posibilidad, existe la posibilidad de que yo pueda medir esa variable en un momento dado. Pero la variable flujo, si la variable stock es una foto, la variable flujo es la película. La variable flujo es aquella variable que existe de medida semanal, mensual o anual. La puedo ir midiendo a lo largo de todo el año. Profe, perdón. Sí. ¿Podría repetir lo que se le cortó? Ah, se me cortó. ¿En qué parte? ¿Variable flujo o stock? Flujo. Bien, las variables flujo son aquellas variables
que se pueden medir, existe la posibilidad de ser medidas a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces vos las podés medir en forma diaria, en forma mensual, trimestral, anual, semestral. Se miden por unidad de tiempo. Teniendo en cuenta esa diferenciación entre flujo y stock, yo voy a pasar a clasificar variables ahora. Todos esos puntos que vimos recién. Son ejemplos. El 1 dice, el gasto anual en inversión por parte de una empresa. ¿Flujo o stock? ¿De flujo? Flujo. Flujo. Ahí ya hay una ayuda en realidad. O sea, en un examen no crean que vamos a ser tan buenos, digamos, pero ahí yo te estoy dando una ayuda porque aparece Dice la palabra Anual. anual. Bien. Y otra cosa, pueden tomar nota ahí. La inversión es una variable flujo siempre. Es el gasto que realiza una empresa a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Sí? En este caso está medido a lo largo de todo el año, de forma anual. Es una variable flujo. Siempre la inversión es una variable flujo. Dice, el 2 dice el patrimonio en riqueza de los hogares. ¿Flujo o stock? ¿De stock puede ser? Stock. Esto. Stock. Y entonces dice stock. El patrimonio en riqueza de los hogares. O sea, yo lo que podría acá, lo que me está sugiriendo es que yo puedo. ¿Qué es el patrimonio en riqueza de los hogares? Toda la riqueza que tiene un hogar, digamos, toda una familia, podríamos pensar. ¿Sí? ¿Cuántos autos tiene la familia? Si tiene una casa, si tiene cuentas bancarias, tiene títulos públicos, acciones, tiene un campo. Yo eso lo puedo medir en un momento dado. Digamos. El patrimonio, la riqueza de una persona, de una familia, de un hogar, yo lo puedo medir en un momento dado. Puedo ir ahora y decirte a vos, por ejemplo, no sé, Gabriela, ahí, que te tengo ahí. Puedo decir que Gabriela tiene tantos campos, tantos helicópteros, tiene un avión. ¡Ay, qué Tiene, bueno! Tiene dinero en cuentas en las Islas Caimán, después tiene en Panamá, tiene otras cuentas y tiene algunos Ferrari, tiene una Ferrari y algunas ¡Qué cosas. bueno! Pagaría las tarjetas, profe. Bueno, un ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué hice ahí? Medí, contabilicé toda la riqueza de Gabriela y lo puedo contabilizar en este momento, si quiero, o en cualquier momento. ¿Sí? Esa es una variable stock. La Profe. riqueza. Sí, decime. Pero el patrimonio en riqueza de un lugar, ¿no puede también medirse con el flujo? Porque puedes medir semestral, anual. Bien. Claro, Bien, y eso me lleva a decir otra cosa. Pero es en este Eso me- momento. ¿Es en el momento que se mide? ¿Será? Sí, Pero como ahí no la Pero- aclara, no dice en el día de hoy, ponele. claro. Ah. Yo puedo medir Pero ¿qué el pasa? patrimonio de una persona a lo largo del año. Sí, en realidad el patrimonio se mide, se puede medir o la riqueza se mide en un momento dado. Lo puedes medir en un momento dado. ¿Qué patrimonio tiene o qué riqueza tiene en un momento? Pero yo decía en clases pasadas que flujo y stock tienen una cierta relación. ¿Por qué? Porque entre un stock y otro stock, yo le hacía el ejemplo de la canilla, cuando dejaba abierta la canilla en el baño, ¿no? Puedo abrir la canilla de la pileta y dejar correr el flujo de agua durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Dejo correr el flujo de agua durante un periodo de tiempo, cierro la canilla, cuando cierre la canilla me voy a encontrar, siempre y cuando tape bien la pileta, con un determinado stock de agua estancada. Ese stock es el resultado de los flujos de agua del flujo de agua que fue corriendo durante un periodo de tiempo, durante, no sé, 10 minutos, 20 minutos. ¿A qué voy? A que el stock es el resultado de los flujos, o del flujo. Entre un stock y otro stock hay un flujo en el medio. Vos dirás, bueno, pero la riqueza de Gabriela entre hoy y dentro de un año puede variar. Sí, puede variar. Porque sus tenencias, sus propiedades de hoy pueden ser diferentes de las de dentro de un año. Si varía, eso es resultado del flujo de todos los ingresos que fue obteniendo Gabriela a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Sí? La riqueza de una persona yo la puedo medir en un momento dado. Pero los ingresos se van recibiendo a lo largo del tiempo. Los ingresos que recibe una persona. Ingreso es una variable de flujo
Patrimonio, riqueza, es una variable stock. ¿Sí? Los ingresos que vos recibís a lo largo de un periodo de tiempo, de un año, de todo el mes, pueden ir modificando tu stock de riqueza, tu patrimonio. ¿Sí? Pero ahí en ese punto está hablando de la riqueza. Y la riqueza sí se puede medir en un momento dado. Es una variable stock. La fuerza de trabajo, dice el 3. ¿De stock? Bien, la fuerza de trabajo es la cantidad de personas, la cantidad de trabajadores o de personas dispuestas a trabajar que existe en un país, ¿sí? En el mercado laboral. Y yo la fuerza de trabajo la puedo medir en un momento dado. Esta variable es una variable stock. ¿Cuántos trabajadores hay hoy en Argentina? Bueno, podría ser un estudio, ¿sí?, estadístico. Esto lo hace generalmente el INDEC, con la encuesta permanente de hogares. Mide las características socioeconómicas de la población y determina, con la encuesta permanente de hogares, qué cantidad o cómo está conformado el mercado laboral. Cuántos trabajadores están en actividad, o cuántas personas, si bien no tienen trabajo, lo están buscando activamente, están desempleados, ¿sí? Esto yo lo puedo medir en un momento dado en el tiempo. De hecho, se hace. ¿Sí? Se hace 4 veces al año. De esto vamos a hablar en la unidad 3, no se preocupe. Pero fuerza de trabajo es una variable stock. La puedo medir en un momento dado en el tiempo. El consumo mensual de los hogares. Flujo. 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 Ahí hay otra palabra que me ayuda. Esa variable se midió a lo largo del mes, digamos. Está medida por unidad de tiempo. Mensual. Flujo. Las exportaciones e importaciones del segundo trimestre del año 2008. Flujo. Flujo. Otra variable. Bien, Flujo. perfecto. Variable flujo. Exportaciones e importaciones siempre se miden por periodo de tiempo. Mensual. Se puede medir en forma anual. Después dice la población de Rosario al 31 de marzo del 2008. Flujo. Stock. Stock. Ah, yo por ¿Cuándo flujo. se midió? El 31 de marzo. El 31 de 31. marzo del 2008. En un momento dado, una determinada fecha puntual. O sea, yo tomé como periodo también, la tomé como en la arriba. Ah, ok. No, este se midió ese día nomás. Se detuvo el tiempo y se midió al 31 de marzo del 2008. En un momento dado en el tiempo. Después dice, los pagos netos del país a factores productivos del resto del mundo. Bueno, este lo voy a... Bien, es flujo. Flujo. Este es un concepto que vamos a ver en la unidad 3 principalmente. Pero esto se mide por unidad de tiempo. Generalmente en forma anual. No se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Y el parque automotor nacional, el último. Flujo de Stock. stock. La variable stock. Porque yo puedo medir cuántos autos, cuántos automotores hay en Argentina en un momento dado en el tiempo. Entonces, si se puede hacer, es una variable stock. Bien, avanzo un poquitito. Vamos al 7. El 7 dice, el siguiente modelo llamado, y este nos va a llevar un poquito de tiempo, de acá hasta el final. Porque Este es no lo hice el profe porque no entendí nada. bueno, lo vemos hoy todos juntos acá en clase. Y es el actor principal de la unidad 1, bien, aparte de los temas que vimos, conceptuales. Es el único modelo económico. El siguiente modelo, llamado frontera de posibilidad de producción, representa la máxima combinación de alimentos que se va a representar con la letra A y vestidos con la letra B, minúscula, que una economía puede producir con los recursos. RN sería recursos naturales, L va a ser trabajo, y K, acá en economía se utiliza para representar al capital. Y la tecnología de que dispone y da las cantidades de otros bienes que también produce. Suponiendo que los recursos están siendo plenamente utilizados. Dice todo eso el enunciado.
Y acá tengo un gráfico que es la frontera de posibilidad de producción, que está mal graficada. Hay que corregir esto, corríjanlo. ¿Por qué? Porque está bien los ejes, eje de los positivos. En un eje vamos a medir la producción de vestidos, con B minúscula. En el otro eje medimos la producción de alimentos, pero la frontera, cuando ustedes la grafiquen, le pedimos que la grafiquen en un examen, no van a poder hacer una gráfica así. ¿Por qué? Porque nunca va a tomar valores negativos. Esto está mal acá se pasó. No podría llegar hasta acá, es hasta el eje, se cruza con los ejes. Y este también está mal. Este que está sobresaliendo acá. ¿Lo ven? Profe, ¿qué No puede dijo que era sobresalir. la K? K es capital. Capital. Y Cuando digo RN, capital no es recursos naturales. RN, recursos naturales o tierra, algunos les ponen. Corrijan el gráfico o márquenlo que eso está mal. Porque siempre se cruza con los ejes. El eje cartesiano. Claro, eje cartesiano positivo. O sea, nunca podría tener un valor negativo. No puedo producir valores negativos de alimentos o de vestimentas. Entonces dice, se pide que responda a, ¿por qué es un modelo económico? ¿Por qué la FPP yo digo que es un modelo económico? Porque presenta una realidad de supuestos. Bien, me va a mostrar a mí algún aspecto de la realidad. ¿Qué más? ¿Por qué más podría decir que es un modelo económico? Bien, de supuestos. Bien, acá se utilizan supuestos, perfecto. ¿Y qué más? Económico. La definición de modelo económico. No, profe. ¿No? Es Conjunto de... Fíjense. nada de la realidad. Bien, acá la materia, vuelvo a repasar lo que vimos clase pasada. Lo teníamos por acá. Como modelo económico lo tengo como conjunto de abstracciones razonables, ¿puede ser, profe? Bien, primero un modelo económico es una representación simplificada de la realidad. Es un conjunto de supuestos, es un conjunto de abstracciones razonables. ¿Mm? Es una representación simplificada de la realidad. Y bueno, porque me va a mostrar a mí un aspecto de un fenómeno más complejo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Estaba volviendo acá. Quiero volver acá. Y utiliza supuestos, dijimos recién. Y B. ¿Cuál es el procedimiento del análisis económico utilizado para su construcción? Si es un modelo económico, ¿qué estoy haciendo? Bien, tiene que ver un poco con el método hipotético deductivo. ¿Qué hacía? Yo partía de la observación, construía supuestos, hipótesis, desarrollaba una ley, una teoría, para determinar si esa teoría o esa ley puede explicar, predecir o poder modificar algún aspecto de la realidad. Pero el procedimiento que se utiliza acá es el procedimiento de la abstracción. Acá lo que se hace es tomar determinados aspectos de la realidad que se consideran quizás más oportunos o relevantes y se van a dejar de lado ciertas cuestiones, ciertos aspectos, ¿sí? Pero el procedimiento que se utiliza es el procedimiento de la abstracción. Y en ese proceso de abstracción se utilizan estos supuestos. Que eso me lleva a responder el punto C. ¿Cuáles son los supuestos del modelo con los que se trabaja en este modelo? Valga la redundancia.
¿Qué supuestos se hacen acá? Que la economía produce solo dos bienes. Bien, fíjense que en los ejes yo estoy midiendo cantidad producida de vestidos, cantidad producida de alimentos. O sea, este modelo me está planteando que acá se producen dos bienes. Ese es uno de los supuestos a tener en cuenta ahí, a marcar. En esta economía solo se producen dos bienes, nada más. ¿En una economía solo se producen dos bienes? No. No. Se producen mucho. Entonces ahí podríamos decir lo que decíamos antes. En la ciencia económica se utilizan supuestos. Porque eso es un supuesto irreal. ¿Entiende? Pero eso no quita que la economía sea una ciencia científica. ¿Bien? ¿Otro supuesto? Yo puse, pero no estoy segura igual, cantidad de factores y determinada tecnología. Bien. Vuelvo acá. Dijimos que solo producimos alimentos y vestidos. Otro de los supuestos que utiliza este modelo es que vos contás con una determinada cantidad de factores. Y eso está fijo. Está suponiendo que los factores están constantes. Es decir, tenés tanta cantidad de recursos naturales, tanta cantidad de trabajadores, tanta cantidad de capital. Los recursos productivos están dados. Vos ya los conocés. Y esos factores están plenamente utilizados. Está suponiendo para construir esta frontera, este gráfico, que todos los factores están plenamente utilizados y vos estás produciendo esta curva. Fíjense que lo dice el enunciado, suponiendo que los recursos están siendo plenamente utilizados. Ahí hay una trampita. Expreso. Y hay uno más. Tiene que ver con la tecnología. La tecnología de la cual vos disponés también la conocés. Está dada. Dado mis recursos, dada mi tecnología, dado que produzco dos bienes, dado que todos los factores productivos, o supongo que los factores productivos están plenamente utilizados, la frontera de posibilidad de producción es esta curva. Queda terminada así la frontera. ¿Se entiende? Esos serían los supuestos del modelo, los grandes supuestos. D. ¿Se entendió o os quedó alguna duda de eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Estamos? ¿Avanzó? Bien. Bien, el otro punto dice, el D. Determine las variables endógenas y exógenas del modelo. ¿Se acuerdan que era una variable endógena y una variable exógena? Las endógenas son aquellas cuyo valor queda determinado dentro del modelo económico y las exógenas, el valor está determinado fuera del modelo y son tomadas como datos. Bien. Endo adentro, exo afuera, podríamos decirlo también. Como decía ahí la compañera, las variables están dentro del modelo, son variables endógenas. O sea, las estoy tomando en cuenta, las incorporo al modelo, al análisis, y estoy dejando por fuera otras variables. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Viendo el gráfico así como lo veo, ¿cuál sería la variable endógena? ¿Qué estoy viendo ahí? Alimento y vestimenta era. Alimento y vestimenta. Bien, estoy viendo los dos bienes que yo produzco. Lo que estoy incorporando es la cantidad producida tanto de alimentos o de vestimentas, o de vestidos, como dice ahí. Esa es una variable endógena. La cantidad producida de estos dos bienes. Pero hay variable exógena, que no las estoy viendo. La estoy dejando por fuera del modelo. Por La ejemplo, tecnología utilizada. exacto, la tecnología yo no la veo, la estoy suponiendo que está constante o que yo la conozco. Los recursos, profe. Los recursos productivos, los factores productivos, capital, trabajo, recursos naturales, esas son variables exógenas, están por fuera de este modelo que estoy analizando. Yo supongo que están constantes. Supongo. ¿Sí? Las dejé por fuera. No son cuestiones que estoy analizando. Las tomo como dadas. ¿Entienden? Lo que yo estoy viendo acá es qué cantidad puede
producir de alimento de vestimenta y cómo se puede modificar eso. ¿Sí? Eso sí lo estoy analizando. ¿Cuándo existe eficiencia productiva en una sociedad? Bien. Vamos al grafiquito ese. En este punto que está sobre la frontera de posibilidad de producción, ¿hay eficiencia productiva? Sí. Ese Sí. punto rojo que Sí. marqué ahí. Y en este otro punto rojo estoy redondeando ahí sobre la frontera, ¿hay eficiencia productiva? También. También. Es decir, ¿y qué pasa en ese punto? Vamos a ponerle el punto 1, el punto 2. ¿Por qué me dicen que en el punto 1 hay eficiencia productiva? Porque se asignaron los recursos de manera correcta. O sea, la producción. Y si yo asigno los recursos de esa forma, ¿no? En el punto 1, produzco esta cantidad de vestimenta y esta cantidad de alimentos, ¿no? Y en el 2 estaría produciendo un poco menos de vestimenta y ahí produzco más de alimentos. ¿Sí? ¿Estamos? El punto 3 que está acá adentro. Vamos a poner el punto 3. Ese puntito ahí adentro. ¿Por qué el punto 3 es eficiente desde el punto de vista productivo? ¿Soy eficiente? No, ¿Por qué no? porque no se está produciendo con la máxima tecnología que tenés. Bien, porque ¿dónde produciría? No se optimizan los recursos. ¿Cómo decías? Bien, porque si yo utilizaría todos los recursos de la mejor forma posible, ¿en dónde estaría? Sobre No la estaría en frontera 3. de la línea. Y estaría sobre la línea. La eficiencia productiva se da básicamente por dos motivos. Uno se da cuando yo asigno los recursos de la mejor forma posible para poder producir la mayor cantidad de bienes y servicios a los que puedo aspirar. ¿Cuándo existe eficiencia productiva? Cuando no hay recursos ociosos o desempleados. Porque vos podés ser ineficiente por dos motivos. O porque estás utilizando más tus recursos, o porque directamente no lo estás utilizando. ¿Sí? ¿Lo puedes Eso por un lado. repetir, profe? Bien. ¿Cuándo existe eficiencia productiva en una sociedad? Cuando utilizás tus recursos en una forma plena. Y producir la mayor cantidad de bienes y servicios a los que podés aspirar o alcanzar, digamos. Y eso se da, o sea, vos sos ineficiente por dos motivos, puede ser ineficiente. Uno, porque hay recursos ociosos o mal utilizados, o desocupados o desempleados. Pero hay otra, digamos, explicación a la eficiencia productiva. Yo soy eficiente desde el punto de vista productivo cuando no puedo producir lo máximo no puedo producir más de lo máximo que podría llegar a producir. Estoy produciendo lo máximo que puedo y no puedo producir más que eso. Y también, eso me lleva a lo segundo. Hay eficiencia productiva porque, volvemos al gráfico ahí que tienen a la vista. Si yo quiero pasar del punto 1 al punto 2, ¿no? Quiero producir más alimentos, pasar de 1 a 2. Si yo quiero producir más alimentos, ¿qué tengo que hacer con la producción de vestidos? Bajarla. Tengo que disminuir la producción. Yo soy eficiente desde el punto de vista productivo Disminuir. cuando yo quisiera
Ahora, cuando yo quiero incrementar la producción de un bien, sí o sí tengo que disminuir la producción del otro. Yo no puedo producir más de un bien si no renuncio a la producción del otro bien. Si pasa eso, vos sos eficiente desde el punto de vista productivo. O sea, con esta... no me sale la palabra. Esta imagen, ¿cómo se llama? Esta frontera. Sí. Podemos ver que somos eficientes. O sea, que no vamos a ser eficientes si queremos producir la máxima cantidad de alimento y vestido a la vez. Claro. Si vos podés producir más de los dos, dado tu recurso y tu tecnología, no sos eficiente. Estarías en el punto 3. ¿Por qué? Porque en el punto 3 yo estoy produciendo esta cantidad de alimento y esa cantidad de vestido. ¿Está bien? O sea, no estoy produciendo lo máximo que podría producir. Primero, no estás en tu techo de producción, o en límite, en tu frontera. Estás por debajo de tu frontera de posibilidad de producción. Y podrías producir o más alimento y la misma cantidad de vestidos, o podrías producir la misma cantidad de alimento y más de vestido, o más de los dos. Entonces no estás en tu techo. Ahora, si vos querés producir más de uno, indefectiblemente tenés que producir menos del otro cuando sos eficiente. ¿Sería el punto 1 o el punto 2? Cualquier punto sobre la frontera de posibilidad de producción implica eficiencia productiva. No Profe, solo el por uno, debajo, por debajo de la frontera, esa es una asignación ineficiente. desde el punto por de vista encima productivo. es inalcanzable. Si yo te marco un punto por acá, después vamos a ver otro ejercicio. El punto 4 sería inalcanzable porque yo no puedo acceder a esa producción de vestimenta y de alimentos. Bien, bien. Pero por más que le va a parecer un chiquero en el gráfico, pero fíjense, si yo te marco este punto acá, el punto 5 ahí, y te marco este punto acá, por acá, el punto 6, 5 y 6 son eficientes, por más que ustedes digan, pero estás produciendo todo de uno o todo del otro, pero está sobre la frontera. Estoy produciendo lo máximo que puedo, dado mis recursos y mi tecnología. Toda tu Cualquier capacidad punto. productiva está a full, o haciendo una cosa Claro. o la otra. Exacto. O en el 5 estoy dedicando todos mis recursos, mis trabajadores, mi capital y mi tecnología a producir solamente alimentos, pero estoy produciendo lo máximo que puedo producir de alimentos. Listo, soy eficiente. Más allá de que no estoy produciendo vestidos. Sí, ahí pasa también. Por la demanda. La demanda. Y hay que ver qué recursos, qué bienes necesita la sociedad. Claro. Barbijo. Porque si la sociedad... hago todo barbijo. Claro. La Alcohol demanda electric, muchas claro. veces, la demanda pide y la oferta pone a disposición. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, ahí está el punto E. El F. Y cerramos este ejercicio. Dé un ejemplo de un cambio en una de las variables exógenas y mencione qué consecuencias introduciría en el modelo. Yo voy a borrar un poquitito esto, voy a salir, porque si no va a ser peor. Voy a salir así. Borra eso. Voy a entrar. Voy a trabajar con ese gráfico. Y se dé un ejemplo, un cambio en una de las variables exógenas y mencione qué consecuencias introduciría en el modelo. ¿Se acuerdan los ejemplos de variables exógenas que les nombré? Sí, tecnología, por ejemplo. Naturales, trabajo. Bien. Se rompió una Vamos máquina. a levantar uno de esos. Vamos a levantar alguno de los supuestos. Profe. Y vamos a modificar una de las variables exógenas. ¿Él era trabajo o trabajadores? Sí. L. Trabajo. K capital. Trabajo. Supongamos que levanto uno de los supuestos, modifico una de las variables exógenas. Se descubren nuevos recursos naturales. Una nueva fuente de no sé, minerales. Un nuevo mineral, nuevo recurso natural. ¿Qué va a pasar con ese gráfico? Si hay más recursos naturales o mejores recursos, o podríamos decir que hay más trabajadores, o los trabajadores son más productivos, o
se acumuló más capital, más máquinas, hay una mejor tecnología. Mi ¿Qué grado va de a pasar? eficiencia aumentaría. Bien, ¿qué va a pasar con la frontera? Se va a desplazar y provocando un crecimiento económico. Bien, si hay una mejora en esos factores, yo ahora quizás pueda producir más alimentos, como máximo. O podría producir más vestidos, si solo produzco uno de esos dos. O una combinación de ambos. Y mi frontera se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué consecuencias traería un cambio en una de esas variables exógenas? Un desplazamiento de la frontera de posibilidad de producción. Si es algo positivo, se desplaza a la derecha. Eso te iba a decir, profe, puede ser positivo o negativo. Claro, porque si en tu economía hay un terremoto, hay un maremoto, desastres climáticos, inundaciones, eso puede destruir producción. Puede destruir capital, Sí, me pueden morir renunciaron personas. 5 personas. Por ejemplo, vamos a ser drásticos, puede destruir parte de la población, pueden morir muchas personas en esos fenómenos. Entonces tu frontera, como algo negativo, va a producir menos. Se te desplaza para adentro. Y en lugar de que la economía crezca, se contrae. Acá cuando desplacé la FPP a la derecha, puedo hablar de crecimiento económico. Porque mi producción potencial máxima aumenta. O sea, conclusión. Si se modifica una de las variables exógenas, eso va a modificar el modelo. La FPP se modificaría el modelo, digo que se desplaza la curva. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Una Sí, pregunta, profe. profe. Sí, decime. ¿La curva siempre se va a mover igual hacia arriba que hacia la derecha? Bien, buena pregunta. Buena pregunta, porque acá no me lo aclara. Pero en caso de que me lo aclare, no es lo mismo que, por ejemplo, se destruya el capital que se utilizaba para producir alimentos sin ningún impacto en el capital que se destina a la producción de vestidos. ¿Qué podría pasar? Bueno, ese es un poquito más complejo de analizar, porque si yo tenía mi frontera de posibilidad de producción inicial, acá tenía alimentos y acá tenía vestidos, y se destruye el capital que yo utilizaba para producir alimentos, y ahora va a producir menos alimentos, sin afectar a la producción de vestidos. ¿Entiende? Sí. Depende. Depende de lo que me diga el enunciado. Claro, Acá no me decía nada. si me lo aclara. Ok. Claro. Podría tener una rotación de la frontera sobre uno de los ejes. ¿Se entiende? Perfecto. Porque si yo destino los mismos factores que destinaba a la producción de vestidos, no va a haber ningún cambio ahí. Como máximo voy a seguir produciendo el mismo vestido. Pero se me destruyó capital que lo utilizaba para producir alimentos. Entonces voy a producir, sí, o ahí sí voy a producir menos alimentos. Se modifica sobre uno de los ejes, se puede modificar. O para el otro lado. Se descubre un nuevo fertilizante para producir más, no sé, maíz. Listo. Vamos para el otro lado, porque puedo producir más alimentos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Porque, por ejemplo, puedo, no sé, incorporación de nuevos tractores agrarios que no me va a modificar para nada si yo voy a vender o no más vestidos. Pero sí para Claro. la soja, por ejemplo. Exacto, dependiendo, ahí como corolario, dependiendo de qué producción se ve afectada, ese cambio en esa variable exógena. Puede afectar a los dos por igual, o a uno o a otro. ¿Avanzamos? ¿Vamos al 8? Dice, ¿duda? ¿Que haya quedado algo que no se haya entendido? No, profe. ¿No? Por mi No, parte no. profe, entendió. Queda todavía sobre frontera, así que no se preocupen. Quedan un par de ejercicios sobre frontera. 8. Suponga que la economía de un país debe elegir entre la producción de bienes de capital y bienes de consumo, de acuerdo con los datos siguientes. Bueno, y me da diferentes opciones de producir
¿Bienes de capital o bienes de consumo? Por lo que veo en el gráfico, en el cuadro, la opción A, produzco 0 capital y todo bienes de consumo. Ahí estoy destinando todos mis factores y mi tecnología a producir bienes de consumo. O lo podría destinar a producir solo bienes de capital y estaría en la opción D. Y no produzco nada de bienes de consumo. O una combinación intermedia, B, C o D. Un poco y un poco. A. Teniendo en cuenta este cuadro, grafique la frontera de posibilidades de producción. Yo me adelanté. No me voy a poner a graficar ahora. Ya lo hice al cuadro. Después, el que no lo hizo, les recomiendo que lo grafique, teniendo en cuenta esos valores. ¿Qué hice? Construí mi frontera. En el eje X medí producción de bienes de capital y en el eje Y medí bienes de consumo. Si yo destino todos mis recursos y tecnología a producir solo bienes de consumo, como máximo produzco 50, capital sería la opción A. O la opción E sería producir 0 de bienes de consumo. La opción E, 0 consumo, 60 de capital. O una combinación intermedia y tengo los 5 puntos. A, B, C y D. ¿No? Represento en el gráfico lo que me dice la tabla. Las combinaciones. ¿Bien? Bueno. ¿Qué me pide? ¿Qué decía? Ese era el A, ¿no? Graficar la frontera con esos valores. ¿Qué dice el B? Si alguien me lo quiere leer. Así no entro y salgo. Marque en el gráfico un punto que represente una producción eficiente, una ineficiente y una inalcanzable. Indique cada uno si la economía utiliza plenamente los recursos productivos. Muy similar a lo que vimos antes, profe. Bueno, lo mismo que vimos antes. ¿Qué dice? Marque una asignación eficiente. Decía, primero. Claro, una producción eficiente, una ineficiente y una inalcanzable. Bien. ¿Cuál sería eficiente? El punto B, por ejemplo, o el punto C, o el D. Cualquiera de estos 5 puntos son combinaciones eficientes. Todos los puntos están sobre la frontera. Dale, cualquiera. Cualquiera. Cualquiera que hubiesen elegido ahí, está bien. ¿Sí? ¿Marco un punto ineficiente? ¿Lo marco a la derecha o a la izquierda de la FPP el ineficiente? A la izquierda. A la izquierda. Por ejemplo, producir 20 unidades de cada uno sería ineficiente. Vamos a ponerle el punto L. Ahí. ¿Por qué es ineficiente? Porque ahí produzco 20 de consumo y 20 de capital. ¿Puedo producir más de bienes de capital y de consumo? Sí. Ahora, si yo estoy en el punto B, produzco 20 de capital y en vez tengo 45 de consumo. ¿Qué tiene que pasar para producir más de bienes de capital? ¿Qué tengo que hacer? ¿Venderlos más caros? No. Viendo el gráfico, ¿no? Si yo quiero producir... Disminuir los bienes de consumo. Bien, si yo quiero producir más bienes de capital, no me va a quedar otra que producir menos bienes de consumo. ¿Sí? No me queda otra. Porque si yo quiero producir más de uno, indefectiblemente tengo que disminuir la del otro. Estoy sobre la FPP. El costo de oportunidad aparece acá, el concepto de costo de oportunidad. Cuando la producción es eficiente, siempre se va a presentar el costo de oportunidad. Porque para incrementar la producción de un bien, sí o sí tengo que renunciar a la producción del otro. Y moverme de un punto a otro sobre la FPP. Pero si yo estoy en el punto L, soy ineficiente. ¿Por qué? Porque si yo quiero... ¿Yo puedo producir más bienes de capital? Sí. ¿Y puedo producir más bienes de consumo? También. Puedo producir más de los dos. Claro. El punto C, por ejemplo. Por ejemplo, puedo ir al punto C. O podría ir al punto D. O al B. O al A. ¿Sí? ¿Podría ir del punto L al B? Sí. Bueno, produciría los mismos bienes de capital y más de consumo. O podría producir los mismos bienes de consumo, 20, pero más de capital. O, lo que decíamos recién, más de los dos. Entonces era ineficiente.
¿Sí? Ahora, no podría jamás producir 60 unidades de bienes de capital, por ejemplo, y 50 unidades de bienes de consumo. Esa combinación no la puedo producir. Esa combinación, vamos a ponerle la letra T, eso hoy en día es inalcanzable. Mi economía no puede producir ese punto T. Tantos bienes de capital y de consumo. ¿Por qué? Porque a lo máximo, como máximo yo puedo producir todo esto que está sobre la frontera. Esa es mi producción máxima. Eso está por fuera de la frontera. No lo puedo alcanzar. Ese sería inalcanzable, un punto inalcanzable. Entonces, conclusión. Todos los puntos sobre la FPP son asignaciones eficientes, puntos interiores ineficientes y puntos a la derecha son inalcanzables. ¿Preguntaba algo más ahí el punto B? No, nada más que eso. No. Bueno, hacemos Porque el indica último en cada uno que ejercicio. la economía utiliza plenamente los recursos productivos, así que es lo que acabamos de decir. Bien. Bueno, y había uno más. Creo que el último 9. ejercicio, el 9. ¿Qué dice el 9? Ah, 9 y 10. Hay dos más. Bueno, vamos a hacerlo rápido. ¿Qué dice el 9? ¿Si alguien lo quiere leer? La economía de un país produce únicamente dos bienes, cereal y vid, y tiene sus dos recursos plena y eficientemente empleados. En esta situación, la opción de producción que tiene son las siguientes. A. Bien, me da varias opciones de cereal, de producción de cereal y de vid. A, 0 cereal, 40 de vid. B, 5 y 32. C, 15 de cereal y 15 de vid. 20 y 0. Bien. Entonces se solicita, realiza la representación gráfica de la frontera de posibilidades de producción y calcula, en el 2 dice calcula los diferentes costos de oportunidad. Primero, con esos datos, como hicimos recién, grafico la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Los 4 puntos, lo único que hice fue marcarlos en el gráfico a los 4 puntos, A, B, C y D. Y lo que voy a hacer ahora es calcular el costo de oportunidad. El punto B vamos a hacer. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien. El costo de oportunidad lo definimos como la cantidad de un bien a la que tengo que renunciar para poder obtener una unidad o cantidades adicionales de otro bien o servicio. ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? Fíjense. Le sumo de un lado y le resto del otro. Perfecto. Si yo quiero pasar, por ejemplo, estoy en el punto A y quiero pasar a la asignación del punto B. Fíjense, ¿a cuánto renuncio? Obviamente, acá hay un costo de oportunidad, dijimos. Para producir más de uno, tengo que renunciar al otro. Yo quiero pasar del punto A al B. Pasar de producir 0 cereal a 5 unidades de cereal. ¿A cuántas unidades de vid tengo que renunciar? 8. Para pasar de A a B, incremento la producción de cereal en 5. ¿Y en cuánto reduce la producción de vid? Paso de 40 a 32. Este es mi costo de oportunidad. Tuve que renunciar a 8 unidades de vid para producir 5 unidades de cereal. Pero sigamos produciendo más cereal. Pasemos del punto B a C. Antes producía 5, ahora quiero producir 15 unidades de cereal. ¿A cuánto tengo que renunciar del otro bien para hacer eso? 17. Y tendría que pasar de producir 32 unidades de vid a 15. Tendría que renunciar a 17 unidades de vid. Ese sería mi costo de oportunidad de pasar de B a C. ¿Se entiende? ¿A cuánto renuncio de un bien para tener unidades adicionales del otro? Y si quiero pasar de producir 15 unidades de cereal a producir 20, ¿a cuántas tengo que renunciar de vid para incrementar 15. la producción de cereal? 15. 15. Este sería mi costo de oportunidad.
¿Sí? ¿Se entiende? O sea que no es constante. No, el costo de oportunidad se va modificando. Si no, sería una línea recta si fuese constante, pues siempre tengo que renunciar a la misma cantidad de uno para tener más del otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo calculo el costo de oportunidad? El costo de oportunidad unitario, ¿sí? El costo de oportunidad unitario se obtiene de dividir, o sea, el costo de oportunidad por unidad producida. Por ejemplo, si yo acá tuve que renunciar a 8 unidades de BIP para incrementar la producción de cereal, lo que hago es dividir a cuánto renuncié de BIP sobre la cantidad en la cual incremento la producción de cereal, o sea, en 5 unidades. Esto es lo que me va a decir en términos unitarios, por cada unidad de cereal, cuántas unidades de BIP tengo que renunciar. O sea, en términos unitarios, por unidad. ¿Hacen la cuenta 8 dividido 5 cuánto me da? ¿Cuánto es 8 dividido 5? 1,6. ¿Qué significa este 1,6? Que por cada unidad de cereal, en términos unitarios, tengo que renunciar a 1,6 unidades de BIP. Términos unitarios, por unidad. ¿Sí? Acá lo planteo en términos absolutos. Y acá podría ser lo mismo. ¿A cuántas unidades tengo que renunciar de BIP para incrementar la producción de cereal en, paso de 5 a 15, en 10? 1,7. Y después, si yo quiero incrementar la producción de cereal en 5 unidades, tengo que renunciar a 15 unidades de BIP. 15 dividido 5. Y esto me da 3. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero incrementar la producción de cereal en una unidad, tengo que estar dispuesto a renunciar a 3 unidades de BIP. Acá lo planteo en términos unitarios, por unidad. ¿Sí? Pero ¿por qué, profe, no debería darte siempre lo mismo? No, porque acá hay una ley que se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué tengo que estar renunciando a cada vez más de BIP para producir una unidad más de cereal? Porque veo 1,6, 1,7, 3. Va aumentando ese costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo para producir más cereal me estoy trayendo factores de la producción de BIP. ¿Estamos de acuerdo? Porque vos para poder producir más de un bien necesitas factores productivos. Recursos, trabajadores, capital, recursos naturales. Y yo me estoy trayendo trabajadores que producen BIP. Me los traigo para producir cereal. ¿Qué pasa? Los trabajadores o los recursos que utilizaban producir BIP eran muy eficientes produciendo BIP y poco eficientes produciendo cereal. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que estar renunciando a cada vez más unidades de BIP para incrementar la producción de cereal en una unidad. Eso acá se conoce como la ley de rendimientos decrecientes. ¿Sí? Para incrementar la producción de un bien, necesitas cada vez cantidades adicionales de factores productivos de la otra producción de otros bienes. El costo de oportunidad es creciente. Para incrementar la producción de un bien, necesitas reducir cada vez más la producción del otro bien. ¿Sí? Claro, ahí entendí. ¿Dudas? Gracias. No, no. ¿Se entiende cómo calculé el costo de oportunidad? Sí. Porro. Salgo de acá. ¿Qué dice el último ejercicio? Si alguien me puede leer el enunciado. Y cerramos ahí. En la economía de un país se ha observado
una disminución en el ingreso de los asalariados, siendo la tasa de desempleo cercana al 12%. Las inversiones han disminuido debido a la baja rentabilidad y a la existencia de capacidad ociosa. A. ¿En cuál punto A, B o C de los señalados en el gráfico considera que se encuentra la economía de ese país? Fundamente su respuesta. Bien, vamos a responder el A rápido. Tengo 3 puntos ahí, ¿no? El A, el B y el C. Dada esta información que me plantea el enunciado, ¿esta economía en qué punto va a estar? En el A. En el A. Bien, ¿por qué el A? Porque hay capacidad ociosa, hay existencia de capacidad ociosa. Hay capacidad ociosa. ¿Qué significa eso? Que no se está utilizando a pleno Uno de los recursos. uno de los recursos, Endógenos. por ejemplo, el capital. Hay empresas que están trabajando a media máquina, podríamos decir. No están a su pleno, digamos, su plena utilización. Pero hay otro dato también que me sirve ahí. ¿Qué más? La baja rentabilidad. ¿Y antes? Que han disminuido las inversiones. Bien, cayó en las inversiones. Endógenas. ¿Y qué más? Y hay un tercer dato que me sirve. El desempleo. Hay un desempleo del 12%. El desempleo del 12%. O sea que hay personas que no tienen trabajo. No tienen posibilidad de gasto, de consumo. No solo de consumo, acordate que acá estamos hablando de producción. Estamos enfocados en la producción. La producción, perdón. Bien. O sea que hay personas que están desempleadas, personas que no están trabajando. Si yo tuviese esa mano de obra empleada, podríamos producir más. Están desempleados. Hay recursos desempleados y ociosos. Obviamente esta economía está en el punto A. Esta economía es ineficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está produciendo por debajo de lo que podría llegar a producir como máximo. No está en su producción de pleno empleo, podríamos pensar, en su capacidad máxima. ¿Sí? Punto A. ¿Qué dice el punto B? ¿Bajo qué condiciones sería posible en el futuro que la economía produzca en un punto tal como C? O sea que dijimos que A es ineficiente, B es eficiente, está sobre la FPP. ¿Y cómo es C? Inalcanzable. Inalcanzable. Bien, actualmente el punto C es un punto inalcanzable. Pero ustedes saben que todo se puede alcanzar si uno se lo propone. Vamos a modificar un poco esto. ¿Qué debería pasar? Ampliando el consumo y el capital. ¿Cómo? Ampliando el capital y el consumo podemos llegar a hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer entonces? Está bien, tenemos que producir más bienes de capital y más bienes de consumo. Se cortó ahí. ¿Cómo? ¿Decías? Un crecimiento de recursos humanos, más capital. Bien. Se debería modificar alguna variable exógena, como decíamos recién. O sea, todo Tengo lo que contrario acumular... a A. Sí, decime. Lo contrario a lo que es A. Bien. Yo, dado el pleno uso de mis recursos, estaría produciendo sobre la FPP, ¿no? Con mi tecnología, mis trabajadores actuales, mi capital, mis recursos naturales. ¿Qué debería variar? Alguno de esos factores. Debería incrementarse la dotación de esos factores, o una mejor tecnología. ¿Eso qué haría? Que un punto que hoy es inalcanzable, lo podría alcanzar. ¿Cómo? Con crecimiento económico. O como una acumulación de capital, acumular más capital, tener más capital, un incremento en el factor trabajo, una población productiva, un aumento en los recursos naturales, descubrimiento de nuevos recursos, o una mejora en la tecnología. Todo eso a mí me haría
Y un punto que hoy es inalcanzable, poder alcanzarlo en el futuro. Sí. Bajo esas condiciones, ese punto C sí se podría llegar a producir. Esa combinación que viene de consumo. Que hoy en día no lo puedo producir, pero lo podría producir. Entonces el punto C se alcanzaría aumentando una de las exógenas. Eran. Una modificación de esas variables exógenas. Trabajo, acumular capital, trabajo, un desarrollo tecnológico positivo, una mejora en la tecnología, descubrir recursos naturales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿O se entendió un poco mejor de lo que habíamos visto la semana pasada con la práctica? Algo se va aclarando. Sí, profesor. Bien, es un poco la idea. Sí, profesor, el jueves no vine y lo entendí, así que está bien explicado. Bueno, gracias, se agradece, se agradece. Un poco la idea de las clases prácticas es esto, poner, bueno, en práctica, valga la redundancia, todo lo que vemos en teoría. ¿Sí? Es como un resumen de todo lo que vemos en las clases de teoría. Próxima clase, y ya los voy despidiendo, jueves. Vamos a cerrar, ya damos por cerrar la unidad 1. Si queda alguna duda de lo que vayan viendo en la bibliografía o lo que vimos en práctica, lo podemos ir charlando en clase, no hay drama. Pero el martes vamos a dar el puntapié inicial a la unidad 2. ¿Sí? Genial. ¿Ok? Bueno. Perdón, profe, el jueves sí. 5:30, ¿no? Por ahora vamos a seguir con, sí, salvo alguna modificación que les avise, los jueves, clase de jueves, por ahora 17:30. Perfecto. Listo, profe. ¿Sí? Bueno, listo. Los saludo. Nos vemos. Que anden bien, cuídense y nos vemos el jueves. Chao, Saludos. Chao. Chao. Nos vemos. Suerte.